Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Quiero darle gracias al Señor por este día tan especial que Él nos ha regalado. Hoy es 22 de octubre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Y damos gracias al Señor también porque hoy nos concede la oportunidad de poder seguir escudriñando su palabra en obediencia a lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ella están la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles entonces la más cordial bienvenida a este tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar juntos para seguir estudiando tu palabra. En tanto que la estudiamos, concede que podamos tener un buen aprovechamiento y que esa palabra, Señor, nos lleve a un mayor conocimiento de tu persona, de tu voluntad, de tu propósito, y que tu Espíritu Santo a través de ella acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Señor, desde ya queremos darte gracias porque sabemos que tú tienes un propósito especial con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, quiero en este día estuve hablando durante 3 semanas del tema relacionado con la santidad, cómo tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo y Él nos exige santidad. Ahora vamos a empezar un tema nuevo. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar de la conciencia. Y yo voy a disertar sobre la razón de ser de la conciencia. Primero quiero expresarle lo que se define como conciencia. Conciencia es la parte del alma que juzga nuestros actos en relación a alguna regla que entendemos confiable. Según la Biblia, nuestra conciencia nos acusa, se contamina y debilita, se corrompe y se cauteriza. También puede ser limpiada e influenciada por el Espíritu Santo. Vamos entonces a hablar en el día de hoy de la conciencia. El significado básico de la palabra conciencia es razonamiento moral. Este término se deriva de una expresión que lleva la idea de un conocimiento que se lleva consigo mismo. El diccionario de la Real Academia dice que es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. En la Biblia se usa esta palabra para designar el reconocimiento de los actos conscientes y el ejercicio de un juicio moral sobre ello. La palabra conciencia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Eso no significa, sin embargo, que sea una idea totalmente propia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 24, versículos 4 y 5, aparece algo relacionado con la conciencia, pero no se le llamaba conciencia en aquel entonces. Ahí en ese pasaje, 1 Samuel 24, 4 y 5, leemos cómo David cortó un pedazo de la capa del rey Saúl cuando éste entró a la cueva donde se escondía David y sus hombres. Luego leemos que después de esto se turbó el corazón de David. Se utilizaba la palabra corazón, pero corazón se interpreta en el Antiguo Testamento también como mente y como conciencia. Así que si nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios quiere decir ahí en términos modernos, luego leemos
que después de esto se turbó la conciencia de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. En hebreo, corazón es el término que comprende la mente y la conciencia. En mi disertación del día de hoy voy a tocar dos aspectos esenciales de este tema. Primero, la responsabilidad moral. Segundo, el testimonio de la conciencia. Vamos a ver este primer punto, la responsabilidad moral. Romanos capítulo número 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. ¿Cuál es el tema principal de Romanos capítulo 2? El tema central de este capítulo de Romanos es que los judíos también necesitan con urgencia el evangelio de Jesucristo. Algunos rabinos judíos sostenían que ningún judío circunciso tendría que comparecer delante del juicio de Dios. Pablo señala aquí que los judíos estaban usando la misericordia de Dios como una excusa para pecar, en lugar de usarla como una oportunidad para arrepentirse. Dios no tiene favoritos, ni hace acepción de persona. Todo hombre, judío o gentil, tendrá que ser juzgado de acuerdo con sus obras. Los judíos naturalmente tenían la ley y serían juzgados por medio de ella, según sus exigencias. Sin embargo, eso no significa que los gentiles estuvieran exentos de juicio por el mero hecho de no tener una ley escrita como la de Moisés. Pablo dice en el versículo 12 que todos los que sin ley han pecado en relación con lo que dice la ley, por ella serán condenados. Lo que sí debemos reconocer es que en cualquiera de los dos casos, Dios será justo y bondadoso en la aplicación de sus juicios. ¿Serán condenados los paganos que jamás han oído el evangelio? Esta es una pregunta que se oye y se discute frecuentemente. Romanos 2, del 14 al 16, da a conocer algunos principios aplicables a este tema. Primero, aunque los gentiles no saben cuáles son las exigencias de Dios, tal como están expresadas en la ley escrita, tienen inscrita en su propia naturaleza y en su conciencia una serie de nociones claras acerca de la voluntad de Dios. 2. La conciencia de los gentiles, abro paréntesis, o aquellos que no tienen el evangelio, cierro paréntesis, les hace distinguir entre las cosas buenas y las malas. 3. Dios juzgará a los humanos de acuerdo con la ley que ellos conocen y no quisieron cumplir. La responsabilidad de los cristianos en cuanto a esto es obedecer el mandato del Señor, predicar el evangelio a toda criatura. Cuando los paganos escuchan el evangelio y lo aceptan, reciben la esperanza de ser capaces de agradar a Dios y cumplir con sus exigencias. ¿En qué se basará Dios para ser benigno con aquellos gentiles que no han oído hablar nada de su ley? Aunque los gentiles no posean la ley escrita con sus mandamientos y ordenanza, sí tienen una ley escrita por naturaleza en sus corazones. Esto queda demostrado por el hecho de que los gentiles, en su estado natural, han realizado algunas cosas tal como se enseña en la ley, a pesar de que ellos jamás la han escuchado.
En la actualidad son muchos los que niegan esto. Alegan que hay muchas culturas donde las cosas que para nosotros son malas son consideradas como buenas. Pero un examen más cuidadoso de estas culturas muestra que están exagerando las diferencias. Pablo no dice aquí que los gentiles que no tienen ley hagan todas las cosas que exige la palabra de Dios. Sin embargo, cada vez que hacen por lo menos una sola cosa de las contenidas en la ley como buenas, su acción da testimonio de que hay una ley escrita en su corazón. Esto ocurre realmente. La historia demuestra que muchos paganos han tenido altas normas de moralidad. La mayoría de las grandes religiones del mundo exigen detalles correctos de moral, aunque ninguna de ellas ofrezca la ayuda del Espíritu Santo ni la sangre redentora de Cristo Jesús. Vamos al segundo punto. El testimonio de la conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y su razonamiento se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Si usted tuviera la oportunidad de viajar alrededor del mundo, descubrirá en cada sociedad evidencia de la ley moral de Dios. Por ejemplo, todas las culturas prohíben el homicidio, y aún así, en todas las sociedades, esa ley se quebranta. Pertenecemos a un género terco. Sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacer lo malo. Usted debe admitir ante su propia persona y ante Dios que encaja en el molde humano y que a menudo no cumple con las normas establecidas. Abro paréntesis, mucho menos con las de Dios, cierro paréntesis. Ese es el primer paso hacia el perdón y la santidad. ¿Cómo da testimonio la conciencia del hecho de que hay una ley escrita en el corazón del hombre? La conciencia hace que el hombre sea su propio juez. Cuando uno hace lo malo, entonces uno siente una acusación interior. Por ejemplo, cuando el rey David cometió el pecado de adulterio con la mujer de Urías Geteo, y luego después de una manera disfrazada lo mandó a poner al frente para que muriera, él no siguió viviendo tranquilo. Él dice en la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Sabe? La conciencia a David lo acusaba. Tenía la conciencia como su propio juez. Y por causa de la conciencia, entonces David se quedó mucho tiempo que no fue al tabernáculo a adorar a Dios. Hasta que el Señor entonces le reveló al profeta Natán la situación que tenía David. Y entonces Natán llegó a confrontar a David. David tuvo que confesar su pecado, porque ya no solamente la conciencia lo acusaba, sino que Dios mismo le había
comunicado que él era culpable de adulterio y de homicidio. David se arrepintió y clamó por la misericordia y la gracia de Dios, y Dios lo perdonó. Y aunque era el Antiguo Testamento, que eran pecado de muerte, Dios quiso extenderle su misericordia a David y lo dejó vivo, y de ahí en adelante la vida del rey David cambió, se consagró totalmente para Dios. Pero la conciencia jugó un papel importante. Mientras callé, sintió no solamente que tenía un problema interior, sintió que su mismo cuerpo comenzó a fallarle. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando uno habla de hueso envejecido, es que tienes dolores de hueso y tienes todas estas cosas que no te permiten caminar bien y todo esto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, mi verdor se volvió en sequedades de verano. O sea que ya no había el fluir de la alabanza y de la adoración que provenía del alma de David, por cuanto su conciencia lo acusaba de los pecados que había cometido. Entonces, amados hermanos y hermanas, la conciencia hace que el hombre sea su propio juez. Por medio de ella, los seres humanos somos conscientes de los principios del bien y del mal, implantados en nosotros por nuestro Creador. Cuando no vivimos de acuerdo con lo que sabemos que es bueno y correcto, nuestra conciencia nos acusa de que no estamos actuando bien. Usted puede tener dentro de la congregación creyentes que son fieles, que están en todos los cultos, que participan en todas las cosas, pero si un día se descuidan y llegan a pecar y le piden perdón a Dios y vuelven y caen en ese pecado, se hacen reincidentes, ¿usted sabe qué pasa? Ellos se van a desaparecer, ellos van a buscar la forma de desaparecer porque no se van a sentir bien en medio de la congregación, porque su pecado le acusa, y ellos no van a salir de esa acusación de la conciencia hasta cuando no confiesen su pecado y verdaderamente se arrepientan y se aparten de él. Es la conciencia, la primerita, que se convierte en el juez para decirle: lo que hiciste estás mal, o heriste, ofendiste a Dios. En cambio, si hacemos lo que sabemos que es correcto, nuestras conciencias nos hacen sentir satisfechos. A veces a mí me toca predicar y yo me siento bajo presión preparando esos mensajes y eso. Y cuando veo la maravillosa trascendencia del Espíritu Santo, entiendo, no fue tanto por mi preparación, tuve estresado y todo eso, pero cuando veo la trascendencia del Espíritu Santo, siento como una satisfacción, no de que yo soy tan bueno preparando los mensajes, tan buen predicador, sino lo maravilloso que es el Espíritu Santo, que a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, Él perfecciona su poder en medio de nuestras debilidades y flaquezas. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con los que no conocen a Cristo. Aunque ellos, la conciencia los acuse y quisieran salir de eso, no tienen ninguna ayuda. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús y nos rendimos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos ayudará para que nosotros podamos seguir adelante. En otras palabras, si los hombres no tuviéramos un criterio para distinguir entre lo bueno y lo malo, no tendríamos base para acusar a nuestros enemigos de hacer mal, ni podríamos defender a nuestros amigos. Nosotros lo hacemos porque la conciencia nos da un criterio de qué es bueno y de qué es malo.
La frecuencia misma de las acusaciones y las defensas mutuas entre los hombres demuestra que sí tenemos una ley escrita en nuestro corazón. Pablo piensa en este momento en el pesar que causa la conciencia y el sentimiento de culpa que hace surgir dentro de aquellos que hacen el mal. Sin embargo, la conciencia en sí misma no se limita a los sentimientos. Está relacionada con el poder de razonar y reflexionar sobre las propias acciones, pensamientos, planes, motivaciones y sentimientos. De esta manera capacita a la persona para que establezca un juicio sobre ello. ¿Cuál es la razón por la cual la conciencia de alguno no parece producir en ello dolor o sensación de culpabilidad? La conciencia puede ser, según dice la palabra de Dios, contaminada y debilitada. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículos 7 y 12, donde dice que la conciencia puede ser contaminada y debilitada. Dice, sin embargo, 1 Corintios 8, versículos 7 y 12. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos, y su conciencia se contamina por ser débil. Oiga esto, se contamina su conciencia por ser débil. Versículo 12. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra Cristo están pecando. Estos son aquellos hermanos que tienen una fortaleza espiritual y que hay algunas cosas que no son malas, pero que hay gente que estima que esas cosas no son buenas, pues. Entonces nosotros, como nuestra conciencia no nos acusa, lo hacemos delante de ellos. Y cuando nosotros lo hacemos delante de ellos, ¿qué pasa? Ellos se sienten mal y nosotros no pecamos nosotros, ¿no? Pero hacemos que ellos pequen. Y dice que si nosotros pecamos contra ellos, estamos pecando contra Cristo. Déjenme ponerle un ejemplo. La Biblia dice que nosotros no nos debemos embriagar con vino. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga que uno no se puede tomar una copa de vino. La Santa Cena se celebraba con vino. Por eso es que el apóstol Pablo dice que algunos se emborrachaban, porque no era jugo de la vid, era vino, no era jugo de uva. Pero entonces, ¿qué pasa? Por esos abusos que hubo, entonces se decidió en celebrar la cena del Señor con jugo de uva. Pero si usted va, por ejemplo, a Chile, en Chile o esos países que tienen muchos viñedos, ellos celebran la Santa Cena con vino. Si aquí en Panamá la celebramos con jugo de uva y yo voy a Chile y me dan la Santa Cena con vino, entonces yo voy a decir, estos son unos carnales. Yo no puedo decir eso. Ellos tienen otra cultura. Entonces yo tengo que adaptarme a la cultura de ellos en ese momento. Ahora, cuando nosotros estamos frente a personas que han tenido problemas con el alcohol y nosotros de repente nos comenzamos a tomar, aunque sea una copa delante de ellos, estamos pecando porque nosotros les estamos restando la fortaleza. Le estamos diciendo a ellos que ellos pueden tomarse una copa y quizás usted se toma una copa y no se va más de esa copa, pero el que tuvo problemas con el alcohol se toma una copa y por ahí sigue, y entonces después tenemos un problema.
Una vez que yo enseñaba en el Ministerio de Restauración, yo expliqué acerca de esto, de que no era malo tomarse una copa, pero que los que habían tenido problemas con el alcohol no debieran de tomarse ni una copa. Había alguien ahí que efectivamente había tenido problemas con el alcohol, pero él dijo, así como dice el pastor, yo me voy a tomar nada más una copita. Mire, y él se tomó la copita, pero se fue detrás de la copita y el hombre se emborrachó y después el hombre siguió tomando. Se salió del camino del Señor, anduvo mucho tiempo en el mundial y yo me preguntaba, ¿realmente fue bueno que en medio de la congregación yo explicara esta cuestión? A lo mejor los demás lo vieron como algo normal. Le produjo un daño. Él luego después regresó al camino del Señor y al tiempo el Señor Jesucristo se lo llevó. Pero amados, nosotros podemos hacer que la conciencia de otros se contamine porque la tienen débil. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy, muy prudentes. La conciencia, dice la Biblia también, que puede ser corrompida, según dice la palabra de Dios en Tito 1:15. Para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los que son impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Entonces hay gente también que uno tiene que andar con mucha claridad delante de ellos, porque hasta malinterpretan las cosas y las malinterpretan porque su conciencia está corrompida, pues. Amados, la conciencia, dice la palabra de Dios, que puede ser cauterizada. Primera de Timoteo, y esto es ya el nivel más alto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Ahora déjenme explicarle qué significa esto de cauterizada la conciencia, porque si no lo explicamos no podemos entender bien esto. En tiempos antiguos, los criminales habituales eran marcados con fuego para que otras personas pudieran reconocerlo fácilmente cuando se le acercaran y los evadieran. Probablemente lo que la Biblia quiere decir es que muchas personas están tan habituadas a pecar y cometer actos delictivos que ya tienen la conciencia marcada como los criminales. Eso es lo que quiere decir cauterizada. Aunque el criminal no está totalmente desposeído de conciencia, ha hecho caso omiso del sentido del bien y del mal que Dios colocó en él y se ha convertido a sí mismo de que tiene buenas razones para hacer lo que hace y mata por cualquier cosa, por robar o por cualquier cosa le quita la vida a una persona. Ahora hay unos tipos de ladrones que para no dejar evidencia no solo le roban a la persona, sino que también matan a la persona. Esos tienen la conciencia cauterizada, ya no es que no tienen conciencia, es que ya la conciencia no los acusa. Ellos se han tomado la determinación de que lo que ellos están haciendo es bueno, pues, o de lo que ellos hacen, ellos tienen razón para hacerlo, y esto hace que ya su conciencia no funcione. Entonces, para finalizar esta disertación, lo hago con esta interrogante: ¿qué se necesita para que la conciencia funcione como es debido? Hermano Leslie, ¿qué se necesita para que la conciencia funcione como es debido? Para que la conciencia funcione correctamente, necesitamos algo más que esa ley interior escrita en nuestro corazón. Nos hace falta la enseñanza bíblica para que obre de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene
el maravilloso trabajo de una persona que fue enviada en nombre del Señor Jesucristo, porque este es el trabajo que realiza el Espíritu Santo al aplicar a nuestro corazón la palabra de Dios. Entonces ya nosotros no hacemos juicios erróneos, sino que si nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hará reconocer cuando hemos violado lo establecido por nuestro Dios. Entonces la conciencia juega un papel importantísimo para que nosotros podamos aquí en la tierra reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros mentimos, de inmediato nos vamos a sentir mal y vamos a tener que arrepentirnos. Pero si nosotros seguimos una y otra vez más mintiendo, llega el momento que no nos damos cuenta que estamos mintiendo. O sea, ya la conciencia se debilitó. Entonces, desde el primer momento nosotros nos tenemos que arrepentir, porque si no, podemos hacer que nuestra conciencia se debilite y ya entonces no tengamos el juicio de nuestra conciencia. Así que para poder proyectar perfectamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos una conciencia fortalecida que funcione para que el Espíritu Santo nos pueda redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos por habernos dado el privilegio de estudiar sobre la conciencia, su razón de ser en el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros para que siempre la conciencia esté activada para hacer lo bueno y evitar lo malo, de tal manera que en lo que hagamos, en lo que digamos y en lo que pensamos, en todo momento te podamos honrar a ti. Ese es nuestro deseo y ayúdanos a que se pueda cumplir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque siempre te daremos la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quiero darle gracias a cada uno de ustedes por haber estado este momento conmigo. Los espero el día domingo a las 5 de la tarde con el estudio del libro maravilloso de los Hechos del Espíritu Santo que estamos estudiando. Hasta que llegue ese momento, que el Señor le bendiga de una manera muy especial en mi deseo. Saludos y bendiciones.